Buenas, en este vídeo voy a intentar explicar de forma muy breve la Segunda Guerra Mundial y para ello nos centraremos en las causas de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo con los hechos más importantes y las consecuencias que tuvo. Bien, ¿cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? No podemos hablar de una sola causa, hay muchísimas causas. Lo primero de todo son los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles es inasumible para Alemania. Es decir, es la gran derrotada sin haber perdido prácticamente. Y las condiciones que tiene que asumir son inasumibles y crean un sentimiento de revancha. Este sentimiento ya se ve que en 1935 se anexiona el Sarre, que había pasado a manos francesas, como garantía de pago de la deuda. Además, los Estados Unidos han iniciado un crecimiento económico sin precedentes. Se convierten en el gran deudor de Europa, todo el mundo le debe dinero a Estados Unidos, y además exporta todos los productos a una Europa destruida. ¿Qué pasa cuando se recupera económicamente Europa? Muy simple, que Estados Unidos deja de exportar tanto productos agrícolas como productos industriales. Y ello provoca la crisis del 29, el crack del 29 en los Estados Unidos. Al expandirse esta crisis por Europa, ¿qué tenemos? Que en Italia y en Alemania, sobre todo, subirán el nazismo y el fascismo al poder. Unas dictaduras que defienden el qué? La importancia del nacionalismo, el volver a ser grandes potencias. Y a esto se suma la debilidad de las democracias. Las democracias occidentales muestran su debilidad ¿cuándo? Ya en el 35 con la anexión del Sarre después de un plebiscito. Durante la Guerra Civil Española que decide una política de no intervención para no enfrentarse con Alemania. Y finalmente cuando ve que Hitler incumple el Tratado de Versalles con la anexión de Austria, la anexión de los Sudetes después de la conferencia de Múnich, que dice, bueno, vamos ahí a tantear que no pueda haber más problemas, sino que también habrá la unión de Eslovaquia. Todo esto se verá reforzado ¿con qué? Con un pacto entre Italia y Alemania, el eje, para intervenir en la Guerra Civil Española, pero también el pacto anticomité. ¿Un pacto contra quién? Un pacto contra la URSS, un pacto contra la expansión del comunismo, a la que incluso se anexiona ¿quién? España. Y no solo es eso, sino que posteriormente se formará el ¿qué? El pacto del acero, un pacto de ayuda militar entre Italia y Alemania. Los bandos durante la Segunda Guerra Mundial están muy claros. El bando aliado, formado por Gran Bretaña, Francia, la URSS y Estados Unidos, que se incorpora después del ataque a Pearl Harbor. Y los países del eje, formados por Alemania, Italia y Japón. Todos tienen sus propios intereses para entrar en la guerra. Alemania expandirse, la idea de volver a ser un gran país, igual que Italia. Y Japón entra en dura competencia ¿con quién? Con Estados Unidos y con la URSS. ¿Por qué? Porque necesita territorios para conseguir materias primas, para conseguir recursos energéticos. Y Gran Bretaña y Francia por la defensa de la democracia. Francia sobre todo ¿por qué? Por defender su territorio frente a la invasión alemana. Ahora vamos a ver el desarrollo de la guerra de una forma breve y esquemática, y nos vamos a centrar sobre todo en Europa. En marzo de 1938, Hitler ocupa Austria y la anexiona al régimen, y en septiembre ocupa la parte de los Sudetes, después de la conferencia de Múnich, donde Francia y Reino Unido aceptan esta ocupación, para posteriormente ocupar Eslovaquia. ¿Qué pasa? Que ya si nos fijamos, Alemania ha recuperado todo lo que había perdido con el Tratado de Versalles. Y además firma un pacto antinatura con Rusia para repartirse Polonia, atacando Hitler Polonia y Rusia, la URSS, también atacará la otra parte. Ya, por lo tanto, tenemos una gran Alemania. En este momento, tanto Francia como Reino Unido reaccionan e intentan cortar el avance hacia Suecia para que no tengan recursos. ¿Cómo responde Hitler? Ocupando Dinamarca y Noruega, con lo cual tiene toda esta zona. Bien, en marzo de 1940 ya inicia el que otra ofensiva, una ofensiva hacia Francia, la Guerra Relámpago. Atravesando los Países Bajos y Bruselas, consigue superar la línea Maginot, la gran línea defensiva, y obligará a Francia a firmar un armisticio, donde el norte de Francia quedará en manos nazis y el sur de Francia tendremos un estado colaboracionista, la Francia de Vichy, dirigida ¿por quién? Por Pétain. Mientras tanto, Italia también ocupa Albania e intenta una campaña en el norte de África
que obligará a Hitler a intervenir. ¿Debido a qué? Debido a la debilidad de las tropas italianas. También fracasa la campaña de Grecia y Hitler interviene, ocupando la zona de Yugoslavia, a la vez que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unen ¿a quién? Se unen al Reich. En este momento también Hitler inicia la batalla aérea de Inglaterra. ¿Cómo? Intenta rendir Inglaterra mediante los bombardeos, cosa que fracasa debido a la resistencia de la Fuerza Aérea Británica y avances tecnológicos como el radar. Bien, recapitulando, ¿qué territorios forman parte de Alemania nazi o sus aliados? Mirad, tenemos toda esta parte de Francia, Dinamarca, Noruega, lógicamente Alemania, Polonia, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Macedonia, Albania e Italia. Y además todo lo que es el norte de África. Esto en 1941. ¿Qué sucede a partir de 1941? Muy simple. Alemania lanza por sorpresa una gran ofensiva contra la URSS. 3 líneas. Leningrado, Moscú y Stalingrado. Objetivo, rendir a Rusia y hacerse con el petróleo del Cáucaso y los cereales rusos. ¿Qué pasa? Que la URSS defiende a ultranza. No conseguirán el objetivo de forma rápida. Además, se complica la situación en el Océano Pacífico. El expansionismo de Japón le ha ganado un gran enemigo. ¿Quién? Estados Unidos. Y Estados Unidos le pone duras sanciones a Japón. ¿Cómo responde Japón? Atacando Pearl Harbor. ¿Qué hará Estados Unidos? Declarar la guerra a Japón. Y por tanto, entra la guerra aliada de Reino Unido. A finales de 1942 se inicia la debacle alemana. La URSS inicia una contraofensiva. Rápidamente. Además, las tropas inglesas junto a los refuerzos americanos consiguen expulsar al Afrika Korps del norte de África y ocupar Sicilia. ¿Qué pasa? Víctor Manuel III destituye a Mussolini. Hitler lo libera y creará la República de Saló, con lo cual intentará proteger ese flanco. Además, no solo pasa eso, sino que las tropas americanas consiguen derrotar a los japoneses en el Pacífico. Y además se realiza el 6 de junio del 44 el desembarco de Normandía. ¿Esto qué significa? Esto ya significa una gran carrera por llegar a Alemania, tanto por parte de la URSS como por parte de los aliados por varios frentes. Hitler ordena a sus tropas la defensa a ultranza, retirada hacia la línea Sigfrido, pero no puede resistir y finalmente las tropas de la URSS conquistarán Berlín, obligando a Alemania a firmar la paz. ¿Se acaba la guerra aquí? No. Japón resistirá. Y resistirá con una defensa como puede, en tierra, defendiendo todas las islas, ya que la flota japonesa ha sido destruida en Midway, Mar del Coral, Guadalcanal. Y finalmente el presidente de los Estados Unidos decide acabar con la resistencia japonesa lanzando las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que ya pone un fin definitivo a la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rinde, 6 meses más tarde de la caída de Alemania. La Alemania nazi inicia una explotación sistemática de los países ocupados para conseguir sus recursos, y para ello utiliza a la población como mano de obra esclava. Además, a partir de 1942, con la conferencia de Wannsee, se inicia una germanización de la sociedad y la eliminación de todos aquellos que son contrarios al ideal ario. ¿Cómo? Con la eliminación de judíos, homosexuales, discapacitados y opositores en los campos de exterminio. Campos de exterminio conocidos por todos como Dachau, Auschwitz, Treblinka, etc. La población civil en estos países inicia un movimiento de resistencia. En Francia, en Yugoslavia, ¿haciendo el qué? Haciendo maniobras de sabotaje y de contrainformación y de espionaje para los aliados. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son terribles. Un elevado número de muertos y unas pérdidas económicas impresionantes. Europa tardará en recuperarse y lo hará gracias a la ayuda de los Estados Unidos. También se creará la ONU, un organismo que intenta velar por la paz mundial, heredera de la Sociedad de Naciones que fracasa para evitar la Segunda Guerra Mundial. También que encontramos cambios a nivel geopolítico que marcarán la política de la segunda mitad del siglo XX, con lo que conocemos como la Guerra Fría. Bien, espero que este pequeño resumen
de la Segunda Guerra Mundial os ayuda a comprender mejor el tema.